Sí, ya. Para cambiar todo. Sí. Ah, que sí. ¿Qué? ¿Qué? Con los tegos. De la fundita. Ya lo hice. No, estoy con la. Ah, ya, perdón. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal sus semanas del día de hoy? ¿Qué tal el viernes? ¿Cómo está el viernes? ¿Qué han hecho el viernes? Descansar. O sea, no hacer nada es trabajo, están puestos a descansar. Y estamos recuperándonos, ¿no? Dios también nos dice a nosotros que descansemos, porque así lo mismo después de haber formado tan bellas maravillas. Y que bueno, que el día viernes también tuve la oportunidad de gozarnos y gozarme también en su creación, los colores de las plantas y el río, el color de las aguas, el aroma, ¿no? Cómo es diferente el aroma aquí que el aroma en el campo o en cualquier otro lugar de este mundo. Entonces la creación del Señor es hermosa. Y como Dios descansó, bueno, también nosotros tenemos que saber descansar a nuestro cuerpo, no todo es trabajo. Se me está cortando el tiempo. Pero bien, en esta mañana quisiera que me acompañen en mi oración, por favor, inclinamos el rostro. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado, nuestro Señor bendito, te alabo y te bendigo, Señor, porque eres bueno, Dios amado. Y me acerco delante de ti, Señor, con tu amada iglesia, Señor, con mi bebé, con un corazón rendido a ti, Padre amado, primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque aún estamos en este cuerpo de muerte, Dios amado, que muchas veces, y sincera y francamente, Señor, no hacemos tu voluntad. Y te pido que nos perdones, Padre amado, que nos limpies y nos ayudes, Padre amado, Padre celestial, en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean agradables delante de tus ojos. Por eso clamo también, Señor, por el poder de tu Espíritu, Dios mío, para que eso pueda acontecerse, Señor. Y te agradezco, Padre amado, porque sé que nos estás llevando de día en día a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te ruego, Dios eterno, que puedas bendecir tu palabra, Señor, que me tocó compartir, Padre amado. Te agradezco mucho, Señor, por esta oportunidad que me das y haber aprendido también un poquito más de ti. Y pido y ruego a tu Espíritu Santo que sea Él llevando tu palabra, Señor, porque es tu mensaje y no es mío, Señor amado. Y no quiero hablar con elocuencia, Señor, ni con sabiduría humana, simplemente tu palabra, Señor. Ser obediente a ti, Padre amado. No hemos venido a este mundo para ser buenos chavos, Señor, sino para ser obedientes a ti, Padre amado. Gracias y alabado sea tu nombre, Señor, y bendícenos en esta mañana con tu palabra, Señor, y con la presencia tuya, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te lo suplico. Amén. Bien, amados hermanos. En esta mañana me tocó hablar acerca de un tema que yo lo considero vital en la vida de un cristiano. La cruz, el madero que podemos ver allá. Que hoy en día nosotros no tuvimos la oportunidad de ver ese tiempo pasado como era realmente. Simplemente a veces tenemos referencias bibliográficas, libros de historia, o algunos que me han llevado al tema del cine, ¿no? Y ahí podemos ver algunas expectaciones de los tiempos antiguos. Y una de ellas era la cruz. Pero nosotros, como cristianos, empezando también el camino, a veces no vemos la dimensión de lo que realmente ha significado la cruz. Porque hoy en día, ¿quién muere crucificado? Nadie. Si la cruz se practicara, por ejemplo, hoy en día en Bolivia, toditos estaríamos
crucificados. Y yo creo que también tendríamos mayor temor a las propias leyes, ¿no? En no romper ciertas cosas. Porque la cruz, ¿para quiénes estaba dedicada? Para los delincuentes, para los malhechores, para los envidiosos, digamos para los corruptos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la cruz significaba eso en aquella época: deshonra, deshonestidad, muerte, ¿no? Pero en Corintios el apóstol Pablo nos dejó un libro que lo escribió 2 veces para que aproveche. Y eso es lo que en esta hermosa mañana quisiera compartirles, y es donde el Señor también le he pedido su ayuda para poder llevar este mensaje adelante. Bien, este libro de 1 Corintios, bueno, se basa prácticamente en la conducta humana, ¿no? En la conducta, cristiana. Y fue escrita aproximadamente el 55 después de Cristo. El autor, como bien, es el apóstol Pablo, y el lugar de su escritura fue Éfeso, después de haber estado en Corinto, porque le llegaron unas noticias no muy alentadoras, ¿no? Y lo que hoy conocemos como la moderna Turquía. Bien, y el mensaje, como tenemos acostumbrado en la iglesia, basarnos a través de un contexto, el cuerpo mismo, y poder sacar una enseñanza que es la conclusión. Bien, aquí tenemos esta primera parte del contexto, ¿no? Corinto fue una ciudad cosmopolita importante, ¿no? Corinto se encuentra en este punto, acá. Ahí está Corinto, ¿no? Y arriba tenemos los otros pueblos por los cuales el apóstol Pablo había viajado. Y como pueden ver, Corinto es una ciudad prácticamente estratégica, ubicada al lado de 2 mares, puertos, un lugar próspero, un lugar en el cual vivía mucha gente, incluso gente prisionera, gente que llegaba, viajeros, militares, digamos. Entonces estaba ubicada entre 2 puertos conectando Oriente y Occidente, ¿no? Oriente, Occidente, mutilado más en cada uno, digamos, ¿no? Entonces se ubicaba en ese lugar. Entonces por eso llegaban comerciantes, marineros, viajeros y gente de muchas culturas, ¿no? Entonces cualquiera puede decir, yo puedo llegar ahí, puedo hacer mi negocio, ¿no? Luego, por eso había también mezcla de pueblos culturales. A eso se refiere también lo que es una ciudad cosmopolita, ¿no? Diferentes personas. Porque en Corinto vivían griegos, romanos, judíos, orientales y muchos extranjeros que pasaban o se establecían allí. Eso la hacía una ciudad diversa, multicultural, con distintos valores, filosofías y religiones. Entonces, ahí había llegado el apóstol Pablo, a esa ciudad, y estas son una de sus características, ¿no? Entonces, esta ciudad era rica y era próspera. El comercio y los impuestos generaban mucha riqueza, había lujo, oportunidades económicas y también desigualdad social, por si acaso. Por más que un país sea económicamente próspero, también hay desigualdad social, ¿no? Y el hombre, el ser humano, ya sea mujer, ya sea varón, ¿qué busca? ¿Qué escuchamos hoy en día? Libertad financiera, ¿no? Que la plata, el dinero, tu tranquilidad, tú te duermes, tu trabajo trabaja por ti, digamos, ¿no? Entonces, eso está perdurando hoy en día más fuerte en todas las personas, ¿no? Y gracias a la comunicación de la tecnología, el internet, etc., podemos ver eso, ¿no? Y es llamativo. ¿O a quién no le es llamativo? Es llamativo. Entonces, hoy en día también estamos sumergidos en eso, ¿no? Entonces, también esta ciudad se caracterizaba por un centro religioso y también de una moral relajada. Corinto tenía múltiples templos, incluyendo el famoso templo de Afrodita, ¿no? Donde la representaban con la diosa de la fertilidad, del amor, y tenía supuestamente, digamos, unas prostitutas espirituales, digamos, ¿no? Entonces practicaban eso, ¿no? Y bueno, moralmente esta ciudad no era algo bueno en el fondo para el hombre, ¿no?
Me hace recuerdo a mí, a Abraham y a su sobrino, ¿no? Que cuando ya tenían ganancias, digamos, iba creciendo, empezaron a haber peleas dentro de la familia. Y cuando hubo la oportunidad de separarse los dos, por el bien de sus allegados, Abraham no dijo: yo porque soy el mayor, es que soy, yo viene por este lado, y a Sodoma, ¿no? Porque Sodoma era una tierra próspera. Es lo que veía, es lo que dice la Biblia. Y su sobrino eligió irse a ese lugar. Pudo ver todas las bondades, etc. Pero moralmente ese pueblo estaba perdido. Y Abraham se fue al otro lado, un lugar, una tierra árida, quizás de no muchos sembradíos, etc. Pero Dios estaba con él. ¿Qué diferencia es, amado hermano, amada hermana, cuando tú eliges dónde ir? Quizás lo que tú estás viendo como algo próspero, quizás Dios no está ahí. Quizás esté en el lugar árido. A veces no nos damos cuenta. Entonces, eso pasó con esas personas en aquella época. Y todos saben lo que ha ocurrido luego, ¿no? Entonces, estos estaban dedicados a cultos paganos, fiestas y una vida moral considerada muy libre, incluso para aquella época. Entonces, en Corinto también es el lugar donde se celebraban los famosos Juegos Olímpicos, y lo que vieron es aberración, ¿no? de este movimiento LGTB, cómo menospreciaban todas las cosas que venían de parte del Señor, ¿no? Entonces, a todo esto el apóstol Pablo se tenía que enfrentar. Bien, Pablo se encontraba más o menos por acá y tenía pensado recorrer y confirmar los pueblos por ahí. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 16, él estaba buscando la guía del Señor. Se separó de su compañero, de Bernabé, y se fue con Silas. Y cuando Pablo se encontraba en esta parte, recibió una visión, ¿no? La iglesia en Corintios. Él recibió una visión en Troas, ¿no? Y se le presentó un hombre macedonio. Y le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces él entendió que el Espíritu le estaba diciendo: ven a este lado. Entonces Pablo hizo caso y fue a este lugar, ¿no? Entonces pasó por Filipos, Tesalónica, Berea y también por Atenas, ¿no? Entonces Pablo se encontraba por acá e hizo el ministerio acá, luego pasó acá, luego acá y luego acá. En Filipos sabemos que se convirtió Lidia, también se convirtió el carcelero, lo azotaron a Pablo, lo azotaron a Silas. Allí los grilletes de los presos se rompieron y en realidad quien estaba preso era el carcelero. Y a veces nosotros estamos construidos en nuestra vida con barrotes de oro, acomodados y reconfortados en esos lugares. Entonces Pablo y Silas empezaron a hacer el ministerio del Señor acá. Pasaron por Filipos, en Tesalónica. También Pablo se empezó a dedicar a la palabra del Señor. Y fue impresionante, ¿no? Porque siempre encontró oposición. Y luego de pasar por Tesalónica y en Berea, se encontró incluso con unos hermanos más receptivos a la palabra del Señor. Lo que Pablo decía, ellos lo recibían, pero no es que lo recibían así más, sino que él iba, esos hermanos, y verificaba si lo que decía era conforme a las Escrituras. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que yo también aquí les estoy hablando, ustedes tienen que ir a la Biblia, registrar, ver si realmente lo que se les está compartiendo es la palabra de Dios o no es. ¿No? Eso es importante. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestra responsabilidad. Porque hoy en día el Evangelio del Señor está sufriendo realmente toda una decadencia de tergiversación, ¿no? Y a veces muchos de nosotros, me incluyo ahí, nos hemos acercado al camino del Señor quizás por los motivos incorrectos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos motivos incorrectos? Que nunca vas a pasar enfermedad, que vas a tener todas las riquezas del mundo, trabajo seguro, etc. O sea, todo lo material, digamos, ¿no? Que tú estás con Dios, tú pactas con Dios, Dios te va a prosperar, etc. Y cuando uno no conoce el Evangelio, pues cae en esas cosas, ¿no? Pero somos responsables, amados hermanos.
un día nosotros vamos a dar cuenta al Señor y ver también si hemos sido diligentes revisando la Escritura. Entonces estos hermanos hacían eso, ¿no? Revisaban lo que Pablo decía. Pero miren cómo es. Desde Filipos, donde pasó el altercado, el problema, estas personas, los judíos, viajaron a Tesalónica, unos 70 kilómetros, solamente para ir en contra de Pablo. Y de ahí le persiguieron nuevamente hasta Berea. ¿Nuevamente para qué? Para frenar el Evangelio. Entonces Pablo se estaba atravesando con esa situación fuertemente, ¿no? Por eso, en su segundo viaje misionero, Pablo inició su ministerio en la iglesia en la ciudad de Corinto. Entonces Pablo aquí pasó por Grecia, ¿no? Cerca de la casa de nuestra hermana. ¿No? Entonces, bueno, pasó por ahí, estaba con Silas y Timoteo, pero la persecución era contra él, ¿no? Entonces él pasó por acá, por Acaya, y llegó a la ciudad de Corinto. Y no se quedó tranquilo, sino que empezó a hacer el ministerio del Señor. Entonces, en este segundo viaje de Pablo en la ciudad de Corinto, luego de compartir el Evangelio en la sinagoga, ¿quiénes estaban en la sinagoga? Los judíos, ¿no? En la sinagoga. Y después del rechazo, porque rechazaron el mensaje, Pablo decidió llevar el mensaje a los gentiles. Yo he cumplido mi tarea con ustedes, ¿no? Como cualquier persona, digamos, de una comunidad, quiere el bien para su comunidad, él ya cumplió, pero lo rechazaron, ¿no? Y decidió llevar el mensaje a los gentiles. Hay quien entra en el ministerio, ya estamos también nosotros. Los gentiles son aquellas personas que no son judías, ¿no? Y entre comillas, no es el pueblo de Dios. Y en visión de noche, el Señor le animó a predicar la palabra en la ciudad de Corinto. Y le mencionó que tenía mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. Es como, digamos, que yo me encuentro, no sé, estoy trabajando en Boa, y ahí también hay muchas personas de diferentes religiones, pero Dios te abre el paso hacia ciertas personas. Entonces, ahí también nosotros, en el lugar donde estamos proclamando la palabra, Dios va a poner a las personas ahí que necesitan escuchar este mensaje, porque el mensaje no es de nosotros, no es de mí, es del Señor. Entonces, Pablo se dedicó a eso y el Señor le dijo, ¿no? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Por eso aquí empieza el ministerio de Corintios. I have many Jews people. Tengo mucha gente en esta ciudad, mucho pueblo. Entonces, posteriormente, y en ese ambiente multicultural y moralmente complejo, influía en la iglesia. Pablo, por cierto, después de haber recibido ese mensaje del Señor, de que se quedara ahí porque tenía bastante pueblo, se dedicó a hacer el ministerio de la iglesia aproximadamente durante 1 año y 6 meses. Estas las escrituras lo pueden revisar. Miren el trabajo que estaba haciendo Pablo. Entonces Pablo empezó a hacer lo que el Señor le dijo. Estableció, digamos, líderes, porque estaba con Priscila, con Aquila, y empezó a ordenar la iglesia, ¿no? Y venían personas, creían al mensaje, se bautizaban. Y la iglesia, en cierta forma, a pesar de estar en esa sociedad, estaban fuertes, digamos, con Pablo, porque Pablo estaba, de cierta forma, como que rigiendo, ¿no? El liderazgo, el líder. Pero luego Pablo se viajó, ¿no? Fue a Éfeso. Y cuando llegó él a Éfeso a hacer el ministerio del Señor, incluso se cruzó con Apolos. Y cuando le llegó las murmuraciones de que la iglesia estaba afrontando diversos problemas, entre los cuales tenían las divisiones internas. Si leemos en Corintios, decían algunos hermanos, ¿acaso está Cristo dividido? Les decía Pablo, ¿no? Algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No, es como decir hoy en día, ¿no? Digamos, yo soy del pastor Rafael, yo soy de Damasco, yo soy de tal, yo soy de tal, ¿no? Entonces, eso de ¿acaso está Cristo dividido? No. Manacancho, como dirían, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Entonces Pablo incluso dijo, gracias a Dios, yo he bautizado a tales personas, pero de los demás, no sé. Y el ser humano es así.
amados hermanos. Nosotros a veces buscamos ciertos referentes, ¿no? Así, y empezamos a dudar, a querer adorar, etc. Entonces, pero había esas divisiones y Pablo les llama a eso, ¿no? Porque también estaban afrontando problemas morales, ¿no? Donde había un caso de incesto. Luego también había confusión doctrinal, cómo estaban tomando la cena del Señor. Y también había una influencia de filosofías y costumbres paganas. Querramos o no querramos, amados hermanos, si nosotros no estamos firmes en el Señor, nuestro entorno nos influye, nuestro entorno nos absorbe. Por eso, Pablo también yo creo que escribió en el libro de Efesios, la armadura del Señor. Por acá nosotros debemos revestirnos, ¿no? Entonces, en Corinto, por eso Pablo escribe de manera tan firme sobre la unidad, la santidad y el poder de la cruz. Y es ahí donde nos vamos a quedar esta mañana para poder ver un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice Pablo en el versículo 18 de este capítulo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuál es la última alabanza que hemos cantado más? A ver, ¿quién se acuerda? Bellas palabras de vida, ¿no? Entonces, esta es una bella palabra de vida. Y esta es una promesa en realidad, ¿no? Amén. Pero a los que se salvan, ¿esto es a quiénes? A nosotros, ¿no? Es poder de Dios. Entonces, viendo ello, podemos hablar de dos temas, ¿no? ¿Cuáles son esos dos puntos? La cruz como locura, la perspectiva humana. Porque el ser humano, nosotros incluso antes de conocer al Señor no entendíamos la cruz. Para nosotros era cualquier cosa, digamos, ¿no? O era simplemente seguir una religión, una costumbre, como hoy en día vemos, ¿no? El Día de Todos Santos, etcétera, que prepara sus meses, pero sabemos que todo eso es pagano y todo eso no tiene nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque las personas cuando fallecen, mueren, no vienen a comer su comidita como a veces preparan la mesa, ¿no? Entonces, si nosotros también hemos tenido a unos seres amados, seres queridos, ten por hecho que no vienen, porque la Biblia dice, ninguno puede pasar a este lado, ninguno puede venir aquí. Si pudieran hacer eso, amados hermanos, tendrían cierto poder sobre la muerte, ¿no? Sabemos que eso es falso. También podemos ver en la segunda parte la cruz como poder de Dios, la perspectiva divina. Amén. Porque lo que Dios hace, el ser humano no lo entiende, no lo comprende. Ustedes comprenden las situaciones de la vida, difícil, ¿no? No entiendes por qué estás pasando por esto, por aquello. Bien difícil, amados hermanos. Solamente lo sabe el Señor y por qué ha elegido ciertas cosas, incluso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Como en mi caso, yo de chiquito decía, voy a ser médico y voy a estudiar medicina, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final terminé estudiando ingeniería. Y agradezco al Señor porque pude conocer a este pastor Rafael, quien me pudo presentar también el mensaje del Evangelio. Utilizó también a mi hermana. Entonces Dios ya todo lo había predestinado desde antes, para que en un cierto momento me llegue a mí, como quien se dice, la gracia irresistible. Así como cuando se predicó la palabra del Señor, y así como Dios abrió el corazón de Lidia mientras Pablo estaba orando, así también mi corazón fue abierto cuando mi hermana y mi pastor me estaban hablando acerca del Señor. Y que en esos momentos no entendía. Pero así tuve esa oportunidad, como muchos otros de ustedes. Si hoy estamos reunidos acá, también es por la gracia y por la misericordia del Señor, ¿no? Entonces, la cruz como locura. ¿Qué nos dice? La lógica humana no entiende la cruz. En 1 Corintios 1, 22 al 23, ¿qué nos dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No. El mundo busca poder, busca éxito, busca lógica. La cruz representa humillación, derrota. Para los judíos, maldición. Para los griegos, irracionalidad. ¿Cómo puede ser posible esto?
Para los judíos, el Mesías debía ser un rey poderoso, que restaurara el reino de Israel y venciera al imperio romano, con señales y gloria, ¿no? Eso, y también los discípulos esperaban eso, ¿no? Para los griegos debía ser un maestro de sabiduría, fuerte y admirado, no alguien crucificado como criminal. Por eso la cruz fue tropezadero para unos y locura para otros. Hermanos, hoy en día también nosotros no estamos lejos de esta definición. Aquí en el mismo Cochabamba hay personas que menosprecian la cruz, que menosprecian al Señor, ¿no? Que nos ven a nosotros como fanáticos, como locos, etc. Y bueno, yo tuve también alguna comunicación con una persona del exterior, más o menos cerca de donde estábamos, hablando de Corinto, por esa parte, por Asia. Y bueno, conversamos, charlamos, y presentarte, me presento, y miren cómo es en nosotros incluso no buscar o no decir quiénes somos. Cuando tú te describes a ti mismo, ¿quién dices que eres? Entonces yo estaba colocando, bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Centeno, soy ingeniero industrial, trabajo después soy cristiano. Después no, eso no está bien. Antes de darle el send, ¿no? De enviar, voy a estar arriba. Ya, mi nombre es Oscar Centeno, soy cristiano, soy y sí. Y eso es como tenemos que proceder a las semanas. En pocas palabras, todo lo que nosotros aprendemos, tenemos que llevarlo a la práctica. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que si tú o yo me avergüenzo del Señor, Él también se avergonzará. Pero si tú lo proclamas, ¿qué va a hacer? Él también te va a proclamar. ¿De quién? Incluso delante de su Padre. Entonces, ahí está to be or not to be, ser o no ser. Por eso, aquí adentro de nosotros, cada uno de nosotros sabe realmente cómo está su fe delante del Señor y delante también de las personas. Entonces, esta persona, mientras conversábamos, le decía, vemos a esta persona, Y yo dije, sí, Cristo ha dado su vida, le di un poco de testimonio también. Así. Y ella me decía, yo creo en mí mismo, soy ateo, creo en mí mismo. Y le dije, bueno, soy de Bolivia también, pero incluso me decía, y tú a pesar de seguir aquí en Bolivia, y el sueldo, el salario es bajo, claro, es bajo a comparación de países, digamos como Singapur, digamos como Hong Kong, digamos como Estados Unidos, es bajo. Bienvenidos, buenos días. Entonces, y me decía, ¿no? A pesar de que el salario en Bolivia es bajo, sigues creyendo en Jesús. Yo le respondí obviamente ahí, mira, mi fe no está basada en el salario, porque hoy puedo tener y mañana no tener. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por todo y por cuanto, en todo estoy enseñado. Sé padecer necesidad, como también sé tener abundancia. Porque todo lo puedo, ¿qué dice? En Cristo, que me fortalece. O sea, Dios no está relacionado a tu nivel económico. No está relacionado a tu nivel de profesión. ¿No? Lo único que el Señor nos pide, ¿qué es? El corazón. Guarda tu corazón, no dice el proverbio, ¿no? Después que nos dicen, buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás? Exactamente. Entonces, para el Señor, por eso es vital el corazón. Yo también creo que cuando el Señor venga y derrote el pecado, porque eso se va a dar, lo va a hacer porque el hombre va a aprender a buscarlo libremente de su propia voluntad. Cosa que actualmente no es así, amados hermanos. Al contrario, nosotros estamos yendo por ese camino, nos tropezamos. Hay a veces en ciertas situaciones que a veces lo negamos al Señor y tenemos que ser francos con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras respuestas. Pero el Señor nos está transformando de día en día, hasta la estatura de ¿quién? De Jesucristo. Porque si ustedes leen los evangelios, Jesús era el único, antes de que los discípulos ya se convierten a Dios, al Señor Jesucristo, que buscaba ¿a quién? Al Padre.
Se alejaba a un tiro de distancia de piedra a buscar una comunión con quién, con su Padre. Ninguno de los discípulos, por lo menos lo que he leído en las Escrituras, antes de que en los Evangelios, perdón, se acercaban y buscaban hacia Dios. Por eso le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo Jesús? Cuando ustedes se acercan a la oración, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Jesús estaba instruyendo ahí a 12 personas que no tenían un nivel cultural, digamos, un nivel de educación espectacular. Pero el Señor hizo su ministerio, hizo su obra ahí. A pesar de estar en un mundo de locos, llamémoslo así, Jesús no paró de proclamar la palabra. Y la misma tarea le dijo a Pablo, proclama la palabra en Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se dejó 1 año y medio, como dice la Escritura. Entonces, es símbolo de maldición, deshonra y vergüenza, la cruz, desde la perspectiva humana, ¿no? La cruz representa maldición, deshonra, vergüenza. Pues quien era colgado en un madero era considerado maldito, rechazado. Jesús, el Hijo de Dios, fue ridiculizado, fue golpeado y finalmente crucificado entre criminales, como si fuera el más vil. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, 22 al 23, habla de eso, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y todavía, si estás en su tierra, tú le tienes que sacar de ahí y llevártelo. No puede quedarse en ese lugar. Y quisieron con el Señor lo mismo. Lo llevaron inmediatamente a donde? Al sepulcro, ¿no? En Mateo 27 y Juan 19 pueden leer también acerca de esas escenas en las cuales el Señor fue escupido, le pusieron corona de espinas, incluso le escribieron César, bueno, rey de los judíos. Y los judíos estaban expectantes de toda esa situación, ¿no? Entonces Jesús pasó por eso, por ese símbolo de maldición, deshonra y vergüenza. Cuando el Señor se encontraba aquí, digamos, crucificado, aquí al ladito había una persona y otra persona. ¿Y cuál era la condición de esas personas? Que eran ladrones, ellos merecían realmente ser castigados. ¿Qué habrá sido sufrir? La verdad desconozco. Pero uno de ellos, ¿qué le decía al Señor? Si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué nos enseña eso? Que el ser humano es egoísta, que a veces solamente pensamos en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, el yo, y sacar ventaja de otras personas, ¿no? En este caso digamos de Jesús porque era Dios, y él en cierta forma le estaba poniendo a prueba al Señor. Pero el Señor sabía en su corazón que lo hacía porque no le conocía. Nosotros también, cuando no conocíamos al Señor, hacemos muchas cosas por ignorancia, amados hermanos. Y a Dios gracias que nos ha desvendado los ojos y nos hizo mostrar realmente quién es el Señor. Pero el otro ladrón, ¿qué le dijo? Exacto. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero previo a eso, le dijo al otro ladrón, ¿no? Tú y yo somos pecadores. Nosotros merecemos estar aquí. Pero él no ha hecho nada malo. Y lo único que le dijo al Señor fue, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Ni siquiera le dijo, llévame contigo. Él ha reconocido su condición de pecador. Y nosotros tenemos que acercarnos así a Dios. Somos pecadores. No merecemos perdón de Dios. Y ese hombre reconoció eso. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo, sí, estoy de acuerdo. Ustedes tienen que quedarse aquí. Yo voy a ir al reino de su Padre, voy a reinar. Y luego voy a venir y los voy a matar. No. ¿Qué le dijo Jesús? Esta misma tarde estarás conmigo, Don, en el paraíso. Por eso, hermano, y hermana, cuando una persona fallece en el Señor, ¿dónde va a despertar? En el seno de Abraham, en el paraíso. Y Dios, yo creo que se cumplirá en lo de Apocalipsis, se va a cumplir al futuro, pero yo creo que en ese momento también Dios enjuagará toda lágrima. Ahora, ¿cómo si estaremos conscientes o no de ese dato de la vida que hemos tenido aquí? Sinceramente no lo sé.
pero solo sé que el Señor va a estar ahí. Amén. Y nos va a reconfortar, nos va a consolar. Entonces, este es un símbolo de maldición, deshonra y vergüenza. ¿Para quién? Para el hombre. Porque las cosas del Espíritu se han de comprender espiritualmente. Entonces, lo que para el mundo fue humillación y derrota, Dios lo transformó en instrumento de salvación, mostrando que su poder se manifiesta en lo que parece debilidad y su gloria en lo que el mundo menosprecia. Así como le pasó a David. Entonces Dios eligió la cruz. Por eso el hombre no entiende. Esa persona con quien yo hablaba no entendía. Pareces poseído, me decía. Francamente, eso fueron sus palabras. Pareces poseído. Es que, hermanos, personalmente yo, en Jesús, en su muerte he encontrado vida. He encontrado propósito. Tu relación con el Señor no sé cómo será. Si será así o no será así. Porque eso es personal de cada uno. Como mi hermano nos compartió hace bastante tiempo atrás, un texto bíblico donde Jesús fue a almorzar en la casa de un fariseo y vino una mujer y derramó el calabastro y lloró y le pagó, etc. La historia concluye de la siguiente forma. El fariseo, el religioso, decía, si este fuera profeta verdaderamente, sabría qué clase de mujer es esta que es pecadora. Y Jesús, en amor, le responde, no es que se levanta y se va, sino que le hace reflexionar, le exhorta en cierta forma. Y le dice, Simón, ciertamente yo sé quién es esta mujer, le dice, pero mira lo que tú has hecho versus lo que ella ha hecho. Entré a tu casa y no me recibiste con un beso, mas esta desde que entró no dejó de besarme y de besar mis pies y lavar mis pies. Estuve en tu mesa, etcétera, pero tú, pero más esta hizo muchas cosas. Por eso le dijo, sus pecados le son perdonados porque amó mucho. Porque realmente ella tenía unos pecados tan grandes que cada uno de nosotros sabe cómo vivimos, y que haya sido perdonado por el Señor. Para ella fue, lo máximo. Ponte que tú debes a una persona, no sé, ponte $100,000. Y la persona ve el esfuerzo que tú haces para pagarle, pero no estás pudiendo. Pero esta persona, sin conocerte bien, digamos, tiene misericordia de ti. Porque quizás esta otra persona aprendió de alguna situación en su vida y decide perdonarte. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Lo vas a recibir? ¿Cómo vas a reaccionar? Y cómo a veces hay otros acreedores realmente que son usureros, ¿no? Y cómo maltratan a la gente. Pero hay otra gente que hace todo lo contrario. Y de ahí también tu vida empieza a cambiar. Y empiezas a ser tú también lo mismo. Entonces, si tú crees que Dios te ha perdonado poco, pues poco vas a amar. Pero si tú crees que Dios realmente te ha perdonado mucho, entonces mucho le vas a amar. Vas a querer obedecerlo, vas a querer estar siempre con Él. Entonces, lo que para nosotros, siendo humanos, parece maldición, deshonra, vergüenza, Dios ha utilizado para el mensaje de su Evangelio. ¿No? Entonces, la cruz revela la victoria en la aparente derrota. Acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 2, versículos 14 al 15. ¿Qué es lo que nos dice? Colosenses 2. Sí, 2, 14 al 15. ¿Alguien lo tiene por este caso? Sí. Ya, por favor. La palabra dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hermanos, cuando se estaba hablando este instante de la cruz, yo me imagino que ya había potestades de las tinieblas.
y estaban expectantes al sacrificio de Jesucristo. Pero ellos no sabían que en su muerte Él iba a dar vida y que los iba a derrotar. Porque fue y recuperó las llaves que los tenía, sabemos quién, ¿no? Y nosotros con nuestros ojos no vemos pues el mundo espiritual, no vemos. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces la cruz parecía el mayor fracaso, ¿no? Pero en ella Cristo anuló la deuda del pecado y despojó a los poderes espirituales, exhibiéndolos públicamente. Lo que el mundo vio como derrota, Dios lo convirtió en victoria eterna. Cuando el Señor resucitó, la piedra fue movida, incluso inventaron no sé qué mentiras, porque se decía que realmente Jesús había resucitado. Ya se caía su religión en aquel entonces. Pero ciertamente el Señor ha resucitado y se ha presentado incluso a algunas otras personas más, ¿no? Entonces, mostrando que su poder se manifiesta en lo que parece debilidad. En la cruz no hay pérdida, sino el triunfo definitivo de la gracia sobre el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué es la gracia? Recibimos sin merecer. Exacto, es un regalo no merecido. Dios en su misericordia nos dio su gracia. En lo que nosotros no merecíamos, nos dio su gracia, su regalo, su vida. Por eso dice, porque a todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Entonces, qué maravilloso y grande es este mensaje realmente. Y esto, como les decía, el hombre no entiende, no comprende. La cruz es poder para salvación. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? Si alguien me encuentra, me dice amén. Ya, por favor, Romanos 1:16. ¿Qué nos dice? Hasta el 17, por favor. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. Bien, no me avergüenzo del Evangelio. Aquí, ¿cuántos se avergüenzan del Evangelio? Espero que ninguno, francamente. Porque va a haber situaciones en la vida en las cuales nosotros vamos a afrontar esa situación. Se registraba en el lado oriente por Asia que había una iglesia, creo que era en China, no me acuerdo en qué lugar, que ellos no tenían Biblia. Y cuando había llegado la Biblia por primera vez a ellos, los hermanos corrieron a las valijas y abrazaron la Biblia y muchos se quedaron. Y nosotros tenemos hoy en día libertad para comprar la palabra del Señor, Dios, o sea, comprar en el sentido de poder estudiarlo, en el sentido de tenerlo para nosotros, saber qué es lo que Dios ha hecho, saber lo que Dios quiere para mi vida, qué me quiere enseñar. Nosotros tenemos ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Tenemos que ver, más hermanos, porque nuestra situación de vida en contexto es diferente en otros lugares, como en Nigeria, que masacraron y asesinaron a personas creyentes, ¿no? La cruz es poder para salvación, porque en ella se revela el Evangelio, que transforma vidas. No se trata de fuerza humana, ni sabiduría terrenal, sino del poder divino, que rescata al pecador y lo reconcilia con Dios. Lo que el mundo desprecia es el único camino para recibir vida eterna y verdadera libertad. Seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y en este Romanos 16, ¿qué es lo que nos decía aquí la hermanita, la palabra del Señor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para todos, pero aquellos que creen.
¿Y qué dice? Miren, y no se ha olvidado el Señor. ¿De quién? ¿De quién estábamos hablando al principio? De los judíos, de los griegos, de los gentiles, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. El judío buscaba que se celebrara a Dios con poder y el griego esperaba sabiduría y todo. Pero a pesar de su condición, para ellos también se extiende. Entonces podemos ver realmente que el Señor no es racista, no es inclusivo, llamémoslo así. Como hoy en día se ven las sociedades diferentes, ¿no? Las clases sociales. La cruz transforma vidas. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Juntamente con Cristo estoy ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién? No, Pablo, sí, el apóstol Pablo. Nosotros podemos decir esas palabras, amados hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Será que hemos llegado a ese nivel? Es difícil responder eso. Pablo incluso a los que estaban acusando en aquella época decía, delante del Sanedrín, yo estoy con toda buena conciencia delante de Dios y delante de ustedes, de nosotros. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Cuántos secretitos tendremos, no? Sí. Bastantes, ¿no? Imagínense, ¿no? Hoy día el famoso TikTok, y hay que salgan ciertas verdades, ¿no? Entonces, bueno, la cruz transforma vidas porque nos une a Cristo en su muerte y resurrección. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros, dándonos una nueva identidad y propósito. Este poder nos liberta del ego y nos capacita para vivir la obediencia y amor, reflejando la vida de Jesús en todo lo que hacemos. En pocas palabras, cuando el cristiano se enfrenta a la cruz y ve la cruz realmente y aprendemos a mirar a Jesús, nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que recién empieza nuestra vida en el Señor. Empezamos a valorar lo que Él ha hecho. Empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿cómo pude haber actuado así? Porque ya en ti ese poder transformador empieza a cambiar totalmente tu perspectiva, esa famosa metanoia que le dice, ¿no? Por eso, amados hermanos, Pablo dice, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Como conclusión, amados hermanos, lo que parece locura y vergüenza es el camino que Dios eligió para salvar. El hombre, en su sabiduría finita, nunca lo va a entender, nunca va a comprender. Si tú compartes el mensaje del Evangelio a una persona, ten por seguro que muchas veces va a haber oposición, va a haber rechazo, porque no se puede entender con la mente. Necesitamos ahí, o se necesita el poder de Dios, ¿no? El Espíritu operando en la vida de la persona. En la cruz Cristo venció al pecado y la muerte, asegurando vida eterna. ¿Qué dice la Escritura en San Juan, en el capítulo 3? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice versículos arriba? Versículos arriba habla de una figura y rescatan la enseñanza de quién? De Moisés en el desierto. Porque el pueblo estaba siendo picado, ¿por qué? Por serpientes. Y Moisés oró a Dios y Dios le dio una instrucción que cualquiera que era mordido por cualquier serpiente, mirara a la serpiente de bronce que la levantaba, que estaba en el centro del campamento, le picaba, miraba y se sanaba. El bronce, amados hermanos, es juicio.
significa juicio. ¿Y qué les dice, no? Así como la serpiente fue levantada y todo el mundo miraba, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, todos los ve. Ahí estaba el juicio de Dios en la cruz. Jesús estaba siendo juzgado aquí en la cruz. Fue el único momento, amados hermanos, en el cual el Hijo y el Padre se habían separado. Porque Jesús siempre decía, yo y el Padre uno somos, el Padre está conmigo y yo con él. Y el que vio a mí ve al Padre. Y así el Señor. Pero ahí, ¿qué es lo que le dijo? En la parte humana. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿qué dice la Escritura? Dios no desampara. Pero en nuestra condición humana, porque somos pecadores, y el pecado está en el hombre, está en nosotros, Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso, por su llaga nosotros, que dice, fuimos curados. No está hablando de la sanación física, digamos, sino de la sanación espiritual, en la parte de la vida. Entonces, así el Señor fue juzgado. Por amor a ti, por amor a mí, Él fue a la cruz. Va a llegar un momento, hermano, hermana, que cada uno de nosotros va a afrontar la muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a afrontar? Por eso, ¿cómo está tu comunión con Dios hoy en día? Si realmente eres cristiano o no eres cristiano. En ese momento no va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar amigos, no va a estar nadie. Simplemente vas a ser tú, ahí, en el vacío. Y si estás con el Señor, pues ahí va a estar Él. Y te va a recoger y te va a llevar. Como pasó con Esteban cuando fue a apedrear. Y Esteban simplemente dijo, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Y muchas personas a veces actuarán en contra de nosotros porque no saben lo que hacen, no nos conocen. Porque lo hacen por ignorancia. Entonces, qué importante es mirar a la cruz y saber lo que la cruz significa, ¿no? La cruz demuestra el amor de Dios de manera suprema. Romanos 5:8, ese sí lo vamos a ver. Romanos 5:8. ¿Quién lo tiene? Diga amén. Ya, perfecto. Por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Jesús no tenía la obligación, amados hermanos. Fue de su propia voluntad, porque Él quiso. Dios también lo quiso. Por amor a nosotros, porque no había nadie, ni siquiera uno, que hiciera lo bueno, lo recto delante del Señor. ¿No ve? Por eso dice, la cruz demuestra el amor de Dios de manera suprema. Solo ella tiene el poder de cambiar una vida que se encuentra perdida. Tú puedes conocer a una persona totalmente perdida, pero si verdaderamente ha conocido al Señor, pues vas a poder ver los frutos del Espíritu en esa persona. No solamente es decir, yo soy cristiano, como hoy en día un político dice, ¿no? Todos son cristianos. Hasta yo soy cristiano, cuando realmente hacía todo lo contrario, ¿no? No, hermanos. Como alguna vez también nuestro pastor nos enseñó, no por el hecho de entrar a la iglesia eres cristiano. No. Y hemos visto un video también, ¿no? No somos cristianos por simplemente decirlos, sino porque Jesús ha dado su vida por nosotros. Él nos ha perdonado. Y nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. No. La cruz rompe toda duda del amor de Dios. Romanos 8:32. ¿Qué nos dice Romanos 8:32? La palabra del Señor dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, amados hermanos. ¿Crees a la palabra del Señor? ¿Crees en esta promesa? Todo parece gratis y fácil, ¿no? Para que creer. Pero detrás de todo eso ha habido un gran sacrificio. Amén. Por eso va a ser difícil que nosotros lo comprendamos con la mente.
Necesitamos al Espíritu. Y el Espíritu nos va a hacer comprender en el corazón, ¿no? La cruz rompe toda duda del amor de Dios y nos llama a morir al ego y a vivir en Cristo, dándonos una identidad y propósito, como lo leímos en Gálatas. Ya no vivimos nosotros, más vive Él en nosotros. Como una reflexión, amados hermanos, ¿qué es lo que dice? La cruz, que para la ley era símbolo de maldición y vergüenza, se convirtió en el instrumento de salvación y poder. Lo que parecía derrota, Dios lo transformó en victoria, anulando la deuda del pecado y reconciliándonos con Él. En la cruz vemos que la sabiduría divina supera a la lógica humana y que la verdadera vida nace de la entrega total a Cristo. ¿Qué nos dice Lucas, amados hermanos? Y de aquí es lo que se pongan de pie, por favor. En los versículos 41 al 44 del capítulo 22 es tratado esta parte de la Biblia, de nuestra Biblia Reina Valera, con el título La cruz no fue fácil. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto. ¿Qué nos dice acá? Si me ayudan a leerlo al mismo tiempo, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un río de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Inclinamos nuestros rostros, por favor, y se hace una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor bendito, nuestro Señor amado, el Mesías, Padre amado, que nos has prometido, Padre Celestial. Y ciertamente que muchos de nosotros, Padre, en este mundo, no lo hemos valorado, no lo hemos recibido como debía ser recibido, Padre eterno. Dejó la gloria para estar con nosotros, unos simples pecadores, Padre amado. Y lamentablemente, Señor, no había nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Y vino tu Hijo, por su propia voluntad, por su propio amor, y dio su vida por nosotros en aquella cruz, donde Él pagó la deuda del pecado, Padre amado. Y como aquí en tu palabra está registrado, Señor, donde Él te dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Así te pido, Padre, que nosotros también aprendamos a hacer tu voluntad, Señor. Dejemos al lado nuestro ego. Quizás también pasemos por momentos de agonía, Señor. Pero así también sé que vas a mandar ángeles para fortalecernos cuando lleguen esos tiempos, Padre. Te agradezco mucho, Padre amado, por la obra que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Te pido en esta mañana que nos ayudes a mirarlo a Él, Señor. Porque el hombre se equivoca, yo me equivoco, Señor. Pero tú jamás te equivocarás, Padre amado. Te pido que nos ayudes también a dar buen testimonio delante de las personas y podamos reflejar el amor de la cruz de Cristo. Y tú mismo, Padre amado, seas llamando a otras personas a quienes tú elijas, Padre Celestial, para tu familia, Dios mío. Y ayúdanos a nosotros a ser obedientes a ti, Padre amado, y a poder dar frutos, Señor, como así lo esperas. Te agradezco, Señor, te alabo y te bendigo en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por permitirme llevar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para mis amados hermanos y hermanas, Señor. Y bendito seas por siempre, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro. Gracias. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro hermano